Libro OVNI Gran Alborada Humana, tomo 2. Introducción. Recordar es vivir, dice el refrán popular. Sin embargo, aquí, al recorrer mentalmente estos acontecimientos que enmarcan una importante parte de mi vida, pareciera que dichos eventos fueran o hubieran sido producto de la fantasía. Estoy seguro de que en unos 50 o 60 años, mi historia y experiencias aquí consignadas serán contadas como algo común y corriente. Durante estos últimos años, desde que salió el primer tomo de mi libro en 1975, una apreciable cantidad de gente se ha acercado a mí personalmente por cartas, fax, email, llamadas telefónicas para felicitarme o hacer preguntas, responder a sus inquietudes e informarse más sobre el tema de los extraterrestres. Yo no tengo todas las respuestas. Esto me ha obligado a documentarme mejor sobre este espinoso y complejo asunto. He tenido que leer los mejores libros que se han escrito sobre el tema, por los más conocidos escritores, de los cuales con algunos tengo permanente comunicación. En tanto, sigo dictando conferencias con cierta regularidad, seminarios, talleres, cursillos y charlas, exponiendo mi experiencia y dando a conocer la mayoría de los informes que ahora están en manos de los investigadores de todos los niveles, que se han atrevido a penetrar ese manto de ocultamiento y descrédito a que han sometido al llamado fenómeno OVNI los gobiernos, organismos oficiales y militares de las grandes potencias del mundo y otras organizaciones, que no les conviene que se sepa a fondo lo que está ocurriendo desde hace más de 50 años. Los Pilis Claus abundan en esta temática. Para muchas de estas personas que me escuchan en mis charlas, he visto con gran admiración de mi parte cómo van entendiendo la trama de la evolución terrestre y cómo ha sido manipulada la opinión pública para que estos relevantes hechos alrededor de este asunto se vean entorpecidos y caigan en descrédito. La mayoría de estas personas saben ya que el conocimiento de los ovnis los lleva a entender mejor la evolución humana y saben también que las religiones no son lo que nos han hecho creer. Y aquí es donde está y donde radica el máximo problema existencial. Las personas de todas las edades que se han visto fascinadas, hombres, mujeres y niños, logran entender que las religiones están en bancarrota y que lo que nos han contado por miles de años no es verdad. Ahora, las generaciones que nos preceden están más conscientes de que el verdadero génesis del hombre está íntimamente ligado a las estrellas. No puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer a los cientos de personas que me han escrito desde diferentes países del mundo, los que he conocido personalmente en mis múltiples viajes, conferencias, charlas y congresos, o simplemente en pláticas de reuniones familiares de aficionados a los temas, donde me han expresado su simpatía, admiración, cariño y respeto. A todos ellos les doy las gracias por sus palabras y auténticas muestras de aliento y solidaridad. Todos ellos, de todas las edades y sexos, me han hecho seguir adelante en mi apostolado de divulgar de la manera más concreta y firme estos acontecimientos, que ya están cambiando la forma de pensar de muchísimas personas, por una espiritualidad, por un conocimiento más efectivo y cercano a la verdad. Gracias a todas ellas por haber tenido la oportunidad de conocerlas y compartir con ustedes esta importante información. A pie de página se encuentra una nota que dice: el día 12 de marzo del año 2000, el Papa pidió perdón públicamente por todos los errores, pecados y equivocaciones de la Iglesia. Vale acotar que durante el año 2021 también el Papa Francisco pidió perdón por los casos de pedofilia en Chile. Bueno, continuemos. Capítulo 1.
Los vendedores de espiritualidad. Un hombre sin Dios es como un pez sin bicicleta. Es un graffiti hallado en la pared de unos baños de caballeros en el Larry Blake Pub de Berkeley, en Londres, en 1977. En mi libro anterior, tomo 1, ya publicado en abril de 1995 en Venezuela, Suramérica, decía al terminar que en el próximo libro relataría las incidencias del Congreso Mundial de Brujería, desarrollado entre el 24 y el 28 de agosto de 1975 en Bogotá, Colombia, y organizado por mi buen y querido amigo Dr. Simón González. También fue promesa contarles a mis lectores sobre el último encuentro con los pleyadinos y mi viaje al fondo del mar a una base situada en el Foso de las Marianas, que sucedió entre el día 29 y 31 de enero de 1975. Recorrer los caminos de lo fantástico y lo increíble es una espectacular experiencia que deja imborrables huellas en la memoria y en la psiquis humana. De por sí, los sucesos extraordinarios y extraños están enmarcados por la incredulidad y generalmente quien las vivió es sometido a las burlas y al escarnio público, llevando algunas veces al individuo al descrédito total aún entre los mismos conocidos y amigos. Eso fue lo que me sucedió a mí. Ese es mi caso. No pretendo en ningún momento, ni bajo ningún punto de vista, descalificar a quien no acepta o cree en lo que yo he contado, que me sucedió con los extraterrestres, sobre todo en esta fantástica aventura. Esa es su opinión y la respeto. También a los escépticos, pues esa es su posición y también debe ser respetada. Los acontecimientos deben ser narrados en secuencia y por lo tanto llevaré de la mano al lector, quien quizás logre ver en estos sucesos alguna respuesta de peso para que yo, por alguna razón hasta ahora desconocida, haya podido vivir semejantes eventos. Corría el año de 1975. Ya había nacido mi primer hijo, de la unión con Gloria, el día 24 de diciembre de 1974, a la hora exacta de mi primer viaje al Alto Perú con los pleyadinos, a las 4:33 am, como lo vine a saber posteriormente. El niño recibió el nombre de Orión Yamarut, mismo de los dos tripulantes venusinos y autorizados por ello. Mi vida se desarrollaba según los acontecimientos que se iban hilando. 2 veces a la semana teníamos reuniones con los miembros del grupo, donde se establecía contacto o comunicación telepática y se recibían mensajes de enseñanzas mesiánicas o espirituales, y en otras ocasiones de exhortación a adquirir conocimientos mayores, leyendo buenos libros, oír buena música y cambiar algunos de nuestros hábitos para mejorar como individuos. Mis conferencias en varias ciudades colombianas y venezolanas, formación de grupos de investigación entre los jóvenes del instituto y grupos de trabajo entre los adultos para tener charlas de intercambio de ideas e información. Dictar seminarios, conferencias y constantes charlas en la sede del instituto. Apariciones regulares en la televisión, entrevistas en la radio, periódico y revistas. En esa época, no menos de 4 millones de personas me conocían ya en Colombia por las entrevistas. Mi vida se tornaba difícil, pues económicamente no estaba muy boyante. Y fue cuando decidimos cobrar por mis charlas para mantener el instituto funcionando, mantener a mi familia con mi primera esposa y ahora mi responsabilidad con Gloria y el hijo que acababa de nacer. Durante este lapso de tiempo desfilaron por mi oficina del ICIFE todo tipo de personas raras y locos. Allí tuve ocasión de conocer a Jesús, quien vino a visitarme con María y 4 de sus apóstoles. Él decía que venía por mí, pues yo era Juan. También conocí a Moisés, a Juan el Bautista, a Blavatsky, una venusina, chilena y otros tantos avatares, personas perseguidas por la CIA, el FBI y los hombres de negro. Otros decían ser el pájaro azul de la Biblia
y otros cargaban con las culpas y karmas de los demás. En fin, un desfile de locos y desquiciados. Aquí en esta sede estaríamos hasta el mes de marzo de 1976, en donde recibiríamos la visita del contactado italiano Eugenio Siracusa, declarando ser él Juan el Evangelista, discípulo favorito de Jesús. El mismo Eugenio declararía allí que yo era Lucas. Si yo hubiera hecho caso a toda esa corte de vivos y locos, estaba desacreditado. Durante ese mismo año se inauguraría la nueva sede del ICIFE en la carrera 16A con calle 39, en el barrio Teusaquillo, en el mes de abril de 1976, en donde duraríamos hasta finales de 1978, fecha en que me vi obligado a dar por terminada la existencia del Instituto Colombiano de Investigaciones de Fenómenos Extraterrestres en ese lugar. No podíamos cumplir con los gastos que se requerían y los miembros del instituto no cumplían con el pago puntual de las cuotas mensuales, a excepción de unos 18 miembros que sí pagaban. El dinero recogido no alcanzaba para cubrir los gastos de mantenimiento, luz, teléfono, agua, limpieza y administración. Esta nueva sede se inauguró con una serie de conferencias de reconocidos investigadores a nivel mundial. Fabio Serpa, de Argentina, Dr. Francisco Aniceto Lugo, de Venezuela, profesor Recansex, de España, residenciado por muchos años en Colombia, el Dr. Clemente Garavito, astrónomo colombiano, y Salvador Freixedo, de España. El público llenaba el salón principal desde una hora antes de dar inicio a la presentación. Allí podíamos alojar sentadas unas 75 personas y en casos como el de la inauguración llegamos a acomodar hasta 100 y todavía en la calle se quedaban otras 50 que no podían entrar. Durante 3 días el público se informaba con tremendo entusiasmo, llenando la sala, decorándola con fotos alusivas al fenómeno ovni, pinturas, dibujos enmarcados, temas y afiches sobre astronomía. Mostraban al público ávido de noticias sobre los extraterrestres. Posteriormente, por 2 días consecutivos, tendríamos la visita del famoso investigador y escritor sobre el Triángulo de las Bermudas, Charles Berlitz. Más tarde presentaríamos al licenciado Guillermo Bravo, de México, organizador del Congreso Mundial de OVNI de Acapulco 1977. Otros conferencistas de variados temas pasarían por el ICIFE dictando sus conferencias y atrayendo público ansioso de conocer casos y temas insólitos, con un público de diferentes estratos sociales que siempre pugnaba por asistir. En tanto, yo seguía dictando mis cursillos de introducción a la ciencia cósmica, datos e información que atraían gentes hasta del interior del país. El público exigía que contara mi experiencia, la cual tuve que repetir cada vez que dictaba una conferencia, cursillo o seminario. El público necesitaba saber más de todo el fenómeno OVNI y los teníamos al día, gracias a las publicaciones que yo recibía de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Argentina, México, España y Alemania. Además, algunas noticias de otros países que me llegaban por correo personal de alguno de mis amigos. Los miembros gozaban de esta información gratuita. El administrador del ICIFE, Dr. Samuel Medina Gama, iniciaba rifas, seminarios, colectas y cobros a los socios atrasados para poder cumplir con los gastos que demandaba el instituto. Para esa fecha ya se habían terminado los contactos físicos y las comunicaciones telepáticas a nivel personal y de grupo, desde febrero de 1976. Las especulaciones estaban a la orden del día sobre el por qué los pleyadinos habían dado por terminadas las comunicaciones conmigo. Algunos decían que me habían quitado los poderes y otros en privado decían que los extraterrestres me habían dejado de contactar en vista de que yo estaba cobrando por la información. Y otros, mejor informados, entre comillas, decían que se habían quitado la comunicación porque yo era muy mujeriego
por supuesto. Estas especulaciones daban pie a muchas otras, cual más chismosas y carentes de seriedad. Así, me fui dando cuenta que lidiar con el público en cualquier país es una obra muy complicada. Dije la verdad y el público pensaba en lo peor. Poco a poco comprendí en el tremendo lío en el que me había metido con los extraterrestres, al convertir en un apostolado mi experiencia, al contarle al mundo hasta donde fuera posible los eventos que marcaron mi vida para siempre. Muchos amigos de muchos años se burlaban de mí y hacían toda clase de chistes de mal gusto. Las charlas en voz baja, risitas, insultos, el tratarme de farsante, charlatán y mentiroso fueron algunos de los epítetos que tuve que soportar durante años. Aún todavía hoy siguen, pero con menos intensidad. Con el tiempo, algunas de las personas que me atacaron me han ofrecido sus disculpas, al enterarse que muchas de las cosas y declaraciones mías se han visto corroboradas con el paso de los años y los descubrimientos que muchos investigadores han logrado en varios países sobre los extraterrestres. Vale la pena destacar aquí que durante mis conferencias en diferentes países y ciudades, la gente se sentían confundidas al escuchar mis declaraciones sobre la existencia de aliens negativos que mutilaban el ganado y otros animales domésticos, extrayéndoles la sangre y los órganos con una precisión absoluta, técnica que no manejábamos nosotros en la Tierra. Amigos personales y miembros de la junta directiva del instituto me llamaron la atención al respecto y me pedían que no hablara así sobre este asunto, que a ellos les parecía que no era real. Otros decían que tal vez era una invención mía para mantener interesada a la gente y que esto desembocaba solamente en pánico. Sin embargo, yo tenía muy buena información entregada a mí por los pleyadinos, que me declaraban que existían secuestros, abducciones y muertes de humanos realizados por la otra fuerza, enemigos espirituales de ellos, y que por el momento esa enemistad permanecía en stand-by aquí mismo en el planeta. Por esta razón ellos, los hermanos mayores, no podían intervenir abiertamente para detener esas pruebas de ingeniería genética, pues los habitantes de la Tierra se verían afectados directamente por una pugna, de la cual nosotros, los terrícolas, no sabíamos nada. Según estas personas, decían que los extraterrestres eran altamente evolucionados y su espiritualidad estaba fuera de toda duda. Vi con gran preocupación convenirse a la gente en furibundos fanáticos de algunos contactados que decían públicamente que no existían extraterrestres malos o negativos, que esas eran invenciones mías y que los malos éramos nosotros los seres humanos de este planeta. Mucha gente tomó partido con estos contactados. Sus seguidores gustaban de vestirse de blanco, con medallones con la estrella de David y otras medallas y símbolos egipcios y druidas. Algunos usaban de forma permanente batas al estilo hindú, otros se pintaban un triángulo en la frente. Era un carnaval de símbolos esotéricos que los hacía diferentes a los demás humanos. El fanatismo de estos grupos era patente. La ignorancia que acompañaba a estas personas los llevaba por caminos peligrosos, y el líder contactado no hacía nada por detener este carnaval de locos. Yo estoy seguro que muchas de estas personas estaban allí de buena fe, solo estaban confundidos, pero además su maestro contactado ofrecía visiones de naves, viajes dimensionales, puertas paralelas que se abrían y se cerraban a voluntad con sus poderes donados por sus guías extraterrestres. Eran cientos de personas que llegaban como un privilegio a estas reuniones al campo abierto, en donde lo que hacían era pasar hambre y necesidades, después de haber pagado sumas de dinero que por supuesto iban al bolsillo del líder. Yo no estoy en contra de lo que debe cobrar un conferencista. Estoy en contra de lo que vende y por cuánto lo vende. Amigos míos, han caído ya en lo que atacábamos con vehemencia anteriormente. Esta lucha es permanente.
cuando me convertí en investigador de mi propio caso, comparativamente con otros famosos, me di cuenta en que algunos realmente no tenían contacto con los extraterrestres. Todo obedecía a una invención, con el afán de lucrarse a cuenta de los pobres de espíritu, y más aún débiles de mente. Era común ver en los grupos espiritualistas enfrentados al líder con otro que quería saber más que el otro. Unos se iban con el nuevo contactado que no rompía las enseñanzas auténticas de los hermanos espaciales. El anterior entonces era un deshonesto que prostituía las verdaderas enseñanzas de los hermanos de la luz. Era común ver también que la misión que tenían estos elegidos era la de salvar la humanidad. Los miembros de estos grupos les daban un nombre cósmico y una vibración especial. Uno hablaba con cualquiera de ellos y era común escucharlos decir que ya tenían una misión: salvar a la humanidad. Me di cuenta rápido de que este es un planeta de misioneros que pugnan por salvarnos de primerizos a la raza humana. Durante mis charlas con estos elegidos salvadores, obtuve de su propia boca misiones tales como encontrar 12 parejas de gemelos para un muy especial propósito, recibir poderes para curar y salvar vidas, imponer las manos para acelerar el cambio de neuronas que llevara a la raza humana a la cuarta dimensión, androides recién programados para salvar a la humanidad de las garras de la ignorancia y de paso proveer un nuevo ADN, magnetizar las aguas para la cura de enfermedades, usar cristales de cuarzo recibidos especialmente para acelerar la función y equilibrar los chakras, etcétera, etcétera, etcétera. Así aparecieron corrientes como Akhtar Cherak y su comando de evacuación del planeta, con el rayado cuento de la evacuación de 30 millones de niños primero y después adultos conjuntamente con los 144.000 elegidos de la Biblia. Operación Rama declaraba que en junio de 1986 los guías extraterrestres vendrían por 30 millones de niños y que sería un espectáculo maravilloso en el que ya toda la gente creería en los extraterrestres como una gran verdad. Otra corriente salida de México para curar a la gente por métodos llamados por la contactada mala como medicina electrónica, que sus maestros de Marte, Rancor, le habían revelado para ayudar a la sufrida especie humana, que solo en algunos casos han sido efectivos. El grupo de Nociansmosoli, del heredero de Siracusa, el estigmatizado Giorgio Bongiovanni, que ha fallado llevándose cientos de personas a una cima o montaña para salvarse del apocalipsis, por cierto que ya ha fallado 2 veces, el Centro de Estudio para la Fraternidad Cósmica de Eugenio Siracusa, quien a su vez ha llevado cientos de personas a un lugar en donde se salvarían de un holocausto, ya habían excavado un pequeño túnel con alimentos y otros utensilios necesarios para sobrevivir por un tiempo. Y por supuesto que fallaron también. Tenemos el caso de Elizabeth Clare Pope en Estados Unidos, quien fundó una corriente pseudo-religiosa con el nombre de Iglesia Universal y Triunfante, en el que ella tenía sus vestiduras de tipo sacerdotisa, también con el comando Astar, con mensajes tipo metafísico que también recibían del maestro ascendido, el famoso conde de Saint-Germain. Gusta de vestir atuendos de seda finísima y exhibir en sus manos y cuello costosísimos diamantes y joyas. Y no es menos importante hacer resaltar a Tuela, también con el comando Astar, recibiendo mensajes de la destrucción de la tierra y de quienes se salvarían llegado el momento. Tuela murió en 1995, sin que se le cumplieran sus vaticinios. El fenómeno ovni con sus contactados es en realidad una mezcla de cristianismo, metafísica, yoga, hinduismo, interpretaciones bíblicas y enseñanzas disque de la Atlántida, el antiguo Egipto y Mu. Este mar de confusión, si tenemos que creerles a varios investigadores,
se debe a un bien orquestado plan de las fuerzas del mal, la otra fuerza, para sacar provecho en la manipulación a que tienen sometida a los habitantes de la tierra. Y la mejor forma es crear nuevas corrientes religiosas o pseudo-religiosas, sectas y otras en base a hacer creer que se trata de manifestaciones divinas, de arcángeles y de jerarquías muy elevadas para controlar a los pobres espíritus y manipularlos en su propio beneficio. Muchos de estos comerciantes de la espiritualidad gustan de vestir batas y vestidos de seda con las infantables sandalias y alguna que otra joyita que según ellos mismos dicen me la regalaron, entre comillas. Así, en este carnaval de pandemonio, son miles de pobres seres humanos los que caen y hasta venden sus pertenencias para abandonar todo en aras de una específica misión, para salvar a la tierra con sus pobladores buenos que repoblarán la tierra convirtiéndola en un paraíso. He visto estos grupos en donde se les ha prohibido inclusive tener relaciones sexuales aún entre parejas de esposos, contraviniendo la ley natural, porque este asunto es pecaminoso. Así, tuve la oportunidad de ser invitado a uno de estos grupos en Guatemala, en donde todos hablaban en voz baja como si estuvieran en un claustro. Estas pobres gentes eran miembros de una corriente muy conocida en América Latina. Una señora miembro de la misma me escribió acongojada ante las reglas que les habían impuesto, comprendiendo ella que eso iba en contra de las familias y de su propia naturaleza. La señora en mención la conocería más tarde, cuando tuve la oportunidad de ir a Guatemala un año después. Estos movimientos iniciaron un resquebrajamiento espiritual enviado por falsos caminos a miles de personas creyentes, haciéndoles creer que la única salida para el planeta es la alternativa extraterrestre. Esto lo he visto muy de cerca en México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y otros países como España, que se han visto sacudidas con sectas altamente peligrosas que se vieron hundidos en el fanatismo nacido de los líderes de estos movimientos de salvación, que les sacaban dinero para realizar la magna obra y mantenerla vigente en contra de las fuerzas del mal. Como era de esperarse, los líderes de estos grupos o sectas hacían creer a sus seguidores que ellos eran portadores de genes especiales del superhombre, con el cual se regeneraría la raza humana y daría inicio a una nueva raza cósmica, en que estos supuestos genes dados por sus guías o ángeles extraterrestres, una vez engendrados los niños de la nueva era, darían también el cambio para entrar a la cuarta dimensión y participar en un mundo paraíso lleno de amor y paz. He visto muy de cerca los resultados de este cobarde engaño, en donde han caído personas buenas y cándidas que han vendido sus pertenencias, propiedades, casas, carros y fincas como muestra de adhesión hacia sus líderes. En Miami se encuentran también estos vendedores de miseria espiritual. Puerto Rico también ha caído en esta situación con estas corrientes de fin de siglo. Durante mis conferencias públicas era común escuchar la fecha de evacuación de 30 millones de niños, que se llevarían el 16 de junio de 1986, obedeciendo al plan Astar-Cherac. Cuando indiqué y declaré que eso no era cierto, que se trataba de una vil patraña de un contactado, la respuesta no se hizo esperar. Por poco me linchan. Eso sucedió en una ciudad colombiana donde este elegido tenía gran corriente de seguidores. Por supuesto que ya muchas personas se dieron cuenta y se han retirado de este particular grupo, y ahora dice que todos los contactados son iguales. Conocí personas que se mandaron a hacer ropa especial para esperar de la mejor manera posible la llegada de estos ángeles de luz. He podido hablar con algunas de estas personas y las he visto avergonzadas por ser tan crédulos, y que ellos esperaban este acontecimiento con los brazos abiertos. Uno de ellos me dijo que en 1976 algunos se habían integrado con mucho cariño a la causa, en vista de que ninguna iglesia les ofrecía tanto y tan rápido, de modo que estas personas esperaban esa evacuación con ansias y gran gozo de participar en algo que asombraría al mundo entero.
por incrédulos, y que ahora sí hasta los envidiarían al llegar la hora cero, para desaparecer en el aire hacia un mundo de paz y amor, en donde inclusive vivirían eternamente. Los casos son muchos, y ya mucha gente participó en estas estafas espirituales. Lo saben, y algunos hasta cuentan jocosamente el engaño. Como no hay denuncias o demandas, estos mismos vivos siguen tan campantes haciendo de las suyas. En Italia también es sabido que esto ocurrió repetidamente y que nunca se produjo tal evacuación. Los vaticinios de Eugenio Siracusa cayeron en descrédito y arrastró también a su hijo espiritual, el estigmatizado Giorgio Bongiovanni. Es también muy conocido el caso de una supuesta contactada en Miami, en donde arrastró a una significativa cantidad de personas a un supuesto aterrizaje masivo de naves, que tampoco se cumplió, en donde habían sido invitados hasta los periodistas. La contactada dio una buena excusa. Los extraterrestres le dijeron que no aterrizaban porque el ejército americano venían con fusiles y armas para aprender a los alienígenas, y que por tal razón también habían enviado un tremendo aguacero para que el público y los curiosos se fueran del lugar. No hay duda que la gente no aprende. Es más, yo creo que les gusta que los estafes. En este caso, no fue con dinero. Algunas de estas personas compran a muy buen precio viajes a Marte y a Ganímedes, con la posibilidad de quedarse allá si se pueden adaptar a una vida simple, sencilla y sin vicios, y en armonía con la naturaleza, en donde por supuesto priva antes que nada la ley y el amor universal. Otros, en este gran desfile estelar, declaran ser el mismo Jesús, el maestro Sananda, Saint Germain, algún androide de la última generación o extraterrestres que vienen a salvarnos. Las personas que siguen a estos dotados también están confundidos. Buscan algún salvador entre los extraterrestres, que cumplan su palabra, porque ya han esperado mucho y el salvador no llega. Otros reciben el encargo o misión de escribir un libro para hacer entrar en razón a los desobedientes humanos. Estos iluminados llevan a un abismo de fanatismo difícil de superar. Estas sectas forman grupos pequeños que terminan enemistándose entre sí, y surgen otros grupos que si están en la línea de los hermanos del espacio y tienen toda la autoridad para dirigirlos, pero de manera muy extraña salen las mujeres embarazadas. Otros pierden o desestabilizan sus matrimonios, se intercambian las esposas o novias entre los miembros del grupo por una orden superior para probar su lealtad con el líder, que es el que lleva la mejor parte, por supuesto. Este tipo de asociaciones en España fueron declaradas sectas peligrosas y fueron investigadas por la policía. Una de estas sectas cobró su primera víctima cuando una jovencita le dijo a su madre, quien no creía en esto y había chocado ya con ella en varias oportunidades, que ahora sí tenía que creer, pues iba a realizar una prueba para que creyera, y se lanzó al vacío desde su apartamento de un alto piso para que la mamá viera cómo venían los extraterrestres y la recogían en el momento de su caída. La respuesta es obvia, nadie vino a su rescate aéreo y la desdichada muchacha se estrelló contra el suelo. Los seguidores de estos androides, en muchos casos, saben que los están engañando, pero los siguen solo por el hecho de que hablan del amor universal, y es muy bonito oírles llamar a la fraternidad humana y a los llamados de atención de los seres de la luz, para convivir mejor en la tierra. Es muy frecuente verlos vestidos a la usanza de los apóstoles, o imitando a Jesucristo. Algunos dicen ser la reencarnación de algún comandante extraterrestre. Extraño, ninguno es un simple tripulante. Otros seres de laboratorio con misión específica de salvar a la raza humana. Lo extraño de esto es que son muchos los salvadores y no se ponen de acuerdo para ver cuál es el verdadero. Pero lo más triste de este abanico de superdotados es ver las personas que forman parte de estos particulares grupos o séquitos, totalmente sometidos a los deseos de su líder, haciéndole venias y entre otros casos besándole sus manos y sus anillos,
otros recitando mantras en voz baja. Estas malas imitaciones de verdaderas religiones del mundo se convierten en ritos con una mezcolanza de cristianismo, judaísmo, budismo, metafísica, espiritismo y vudú. Este peligroso menjurje de pseudo religiones se mezclan con comunicaciones con toda clase de fatalismos, que vienen acompañados de reprimendas y amenazas para la raza humana, si no cambia su vida pecaminosa. Es común que los que canalizan mensajes de la Virgen María, ahora comandante de una flotilla de naves, se contradicen constantemente en los mensajes que supuestamente reciben. Estas contradicciones son tan patentes como la que sucedió en la ciudad colombiana de Cali y luego en Pereira, en donde la Virgen dijo en 1994 que no se volvería a aparecer en ninguna parte del mundo y que si lo hacía sería en su ciudad predilecta, Cali, lo cual es totalmente falso, pues ahora la Virgen aparece más que nunca. En México ha sido una oleada en los últimos años, como pocas veces ha sucedido. En España es una locura, las apariciones están a la orden del día. La Virgen aparece, sin confirmarlo en la iglesia, en el fondo de un recipiente usado de cristal, sobre la corteza de una palma, sobre un gambillo en la ventana, en una vela al derretirse, sobre un pan, en un disco de barro, y ni qué decir de las apariciones en varios pueblos de toda Indoamérica, con mensajes a veces o casi siempre con la misma tónica de castigo, de rezar el rosario y pedir por la humanidad pecadora para salvarla. Vírgenes que lloran, lágrimas de aceite, otras de sangre y un líquido extraño en imágenes de la Virgen, fotografías, dibujos, etc. A través de esta solapada manifestación religiosa se consigue el rompimiento de la psiquis del individuo, alterando sus naturales sentimientos y convicciones, arrastrándole hacia un abismo de irracionalidad y fanatismo. Yo estuve indagando en Cali, al día siguiente de una aparición sobre la ciudad. Una monja apareció en la TV local declarando que ella la había visto y dando detalles de la visión. Al día siguiente fui con el ingeniero Luis Adriano Calero, investigador local de estos fenómenos, y localizamos a la monja, que nos recibió inmediatamente en la sala del colegio católico al que ella pertenecía. Le hicimos la presentación y le dijimos que pertenecíamos a un centro de investigaciones privado. Nos autorizó a hacerle unas preguntas sobre su declaración. Al notar lo inquisidores que éramos y al hacer ciertas preguntas, nos dimos cuenta que ella no sabía por qué había dado esas declaraciones, porque ella no había visto nada. Era otra monja, pero ella no estaba en el momento disponible para conversar. Le hice varias preguntas que no pudo contestar y terminó diciéndonos al ingeniero Calero y a mí de que en definitiva no había visto ni sabía nada más al respecto. Allí dimos por terminada y cerrada esta investigación. Total, no era cierto. Un caso semejante nos ocurrió con el doctor Samuel Medina, ex administrador e investigador del ICIFE, y a mí, junto con el periodista Alberto Reyes y camarógrafo Carlos Martínez. Los dos del famoso programa Ocurrió Así. Habíamos oído de un pueblo donde la Virgen aparecía todos los sábados a las 4 de la tarde, desde hace bastante tiempo. Son miles las personas que llegan en autobuses llenos, en busetas, automóviles, jeep y cualquier otro medio de locomoción, con tal de ver la aparición. El pueblo está a 16 kilómetros de Bogotá hacia el sur. El lugar de las apariciones es un pueblito de gente humilde y campesinos que se vio cambiado de un momento a otro. Cuando alguien dijo haber visto a la Virgen María, el pueblo desde entonces se llama Marilandia. El día que fuimos, con el equipo de Ocurrió Así, famoso programa en español de la televisión norteamericana, estaba lloviendo pertinazmente. Llegamos en un buen jeep, alquilado por Alberto Reyes, en donde desde su hotel en Bogotá metieron al carro todo su completísimo equipo de filmación. Partimos más o menos a las 2:30 p.m. de Bogotá para llegar a buen tiempo para la aparición.
Al penetrar en la vía, apartándonos por la carretera principal, allá abajo en una hondonada, se veían los buses en fila india, a una orilla de la pésima vía de penetración. Cada autobús traía unas 44 personas sentadas y los automóviles y otros vehículos se contaban por decenas. Calculábamos al llegar que por lo menos habían unas 1000 personas bajo la lluvia, y en el lugar marcado con imágenes de la Virgen por el camino de entrada y avisos en tablas de madera indicando el camino a seguir, aunque era fácil por la multitud de gente que permanecía parada, unos con paraguas, periódicos sobre sus cabezas, cartones o alguna cosa para taparse de la lluvia. El barro del camino hizo de las suyas en nuestros lustrados zapatos, incómodos para esta clase de caminata. Solo Alberto y Carlos tenían botas especiales para estos casos, seguramente ya por la experiencia, lo que no ocurrió con Samuel y conmigo. En la primera subidita se encontraba un sacerdote haciendo misa abierta o campal, sobre una mesa dispuesta para este fin, con algunas de las cosas necesarias para que todo fuera de acuerdo a la ocasión. Los cantos de un coro de gente joven y algunos de edad se dejaban escuchar. La gente miraba al cielo esperando la regular aparición de la Virgen, cosa que no ocurriría, y nos quedamos un poco descontentos, pues veníamos con nuestros amigos a ver hasta qué punto era verdad lo que sucedía. Cientos de personas dirigían tímidamente la mirada hacia el cielo, buscando alguna señal que desde el sol se negaba a salir detrás de las nubes. Daría inicio al portento que sostenía a miles y miles de personas haber sido testigo por años de estas apariciones. De pronto oímos el grito de alguien que decía: «Fotografiaron la puerta del cielo, fotografiaron la puerta del cielo». Era un niño de unos 12 años de edad. Lo paramos y le preguntamos: «¿Quién?». El muchacho nos contestó: «La mamá de un amigo mío. Le pedimos que nos llevara, que ya había pasado el tiempo y la Virgen no aparecía». El niño nos ofreció llevarnos a la casa donde vive la mujer que tomó la fotografía. Yo disparaba fotos al aire hacia las nubes, sobre los árboles, por si acaso, como en otros casos. La cámara ve lo que ojos humanos no ven. Nos metimos al jeep, ateridos de frío y mojados como pollos, los zapatos llenos de barro, con temor de pillar un resfriado. Nos dirigimos ahora hacia la casa de la mujer que tuvo el privilegio de tomar la foto. Carlos Martínez, aparte de ser un experto con su cámara filmando, es un experto chofer que nos sacó de allí en medio de decenas de carros atravesados unos con otros, que no dejaban salir rápido a nadie. Al final llegamos a la carretera y nos dirigimos al lugar que buscábamos. El niño efectivamente nos llevó hasta la entrada de la casa de la señora, en donde había mucha gente rezando en la sala de entrada. Muchas flores, olor a incienso, imágenes de la Virgen y otras fotos de dibujos muy conocidos que adornaban la sala y la casa en general. La señora nos señaló hacia una gran imagen de la Virgen colgada en la pared de la sala, y en el marco inferior estaba la fotografía. La señora tomó entre sus manos y no nos dejó tocarla. Era sorprendente. El sol, un poco más de la mitad brillante, con unas pocas nubes que tapaban solo una pequeña parte. Había quedado impresa una especie de puerta abierta justo a la mitad del sol, con una curva en la parte superior y otra en la inferior. Era increíble, fuera lo que fuera. Ver el dibujo alusivo. Aquí está el dibujo. Aquí está la puerta. Lo que quedó allí impreso parecía ser una puerta de verdad. Le pregunté con qué cámara había tomado la foto, ya que era obvio que había sido una Polaroid. Yo quería ver el modelo. La cámara era común y corriente. Lo importante de esta foto era que no se podía trucar, pues no tiene negativo. En tanto Carlos enfocaba con su cámara la fotografía, la gente que rezaba con una gran devoción servía de toma y ángulo para su trabajo. Alberto hacía preguntas al igual que Samuel, intrigados por tan clara foto de la puerta del cielo. La señora, a una de nuestras preguntas, nos informó que el año pasado otra señora había tomado otra foto muy parecida y también con una Polaroid. Nos despedimos dándole las gracias y ella, en nombre de la Virgen, nos despidió. Debo decir que mientras estuvimos en el lugar de las apariciones,
Preguntamos a muchas personas si habían visto a la Virgen. Mientras Alberto le hacía la pregunta a varias personas, hombres y mujeres, yo hacía otro tanto con Samuel, y siempre nos decían lo mismo a nuestra pregunta. ¿Usted ha visto a la Virgen, señor? No, pero yo conozco a un amigo que me dijo que él sí la ha visto. De nuevo la pregunta a otro señor muy serio y que de más edad que el anterior. La respuesta es la misma, él no la ha visto y viene hace muchos sábados, pero conoce una señora vecina que le dice que la ha visto. Esta respuesta nos las dieron por lo menos unas 8 o 10 personas diferentes, entre hombres, mujeres y jóvenes. Como cosa extraña, nadie la ha visto. Entonces, una amiga de mi esposa la vio. Otros 2 niños a quienes les preguntamos nos dijeron la misma respuesta. Nosotros no, pero unos amigos sí la vieron. Es importante hacer resaltar que muchos de los presentes, por supuesto, no creían en apariciones. Sin embargo, estaban allí el momento de esperar el milagro. Muchas personas tenían miedo de negar las apariciones, pues creen que la Virgen o algún poder del cielo los pueda castigar si niegan la aparición. Ellos creen que puede haber un castigo por su falta de fe. Conozco personas en Venezuela que han pasado por similares experiencias. En un apartamento hogar de una familia de origen árabe en el pueblo de Turmero, estado de Aragua, se ha venido presentando un fenómeno muy extraño desde el 27 de enero de 1986, en donde la señora Odette de Logomadeji recibió una foto de la Virgen María enviada por sus familiares desde Siria. La Virgen ocupó un puesto especial desde su llegada en la sala de su apartamento en esa fecha señalada. La señora Odette observó que salía un líquido viscoso de sus ojos, contrastando que era muy parecido al aceite, y desde entonces ha sido fuente de peregrinaje de miles de personas que llegan de toda Venezuela para ser testigos de semejante milagro. En otro fenómeno de gran intensidad que se viene manifestando desde hace años en una finca de nombre Betania, en el estado de Aragua, se han venido dando unas apariciones muy frecuentes de la Virgen durante muchísimos años. Allí se produce un fenómeno que también ocurre en otros lugares de aparición. Se conoce con el nombre de escarcha. Es un polvo muy fino de una gran consistencia que se adhiere a la piel de los presentes y que por regla general tiene colores y un olor a flores, muy dulzón que es muy agradable al olfato. También una virgen llora lágrimas de aceite que se recogen en frasquitos y se regalan a los presentes, y que según cuentan los creyentes ha curado enfermedades con relativa frecuencia. Pero volviendo al caso de Marilandia y la Puerta del Cielo, había que ver con qué fervor rezaban los presentes ante un milagro considerado como un regalo de Dios. El equipo de Ocurrió Así ya tenía lo que quería. Yo no estaba satisfecho. Regresamos a Bogotá. Alberto Leyes y Carlos Martínez regresaron a Miami con su tarea finalizada. Samuel y yo tuvimos una larga conversación sobre la extraña Puerta del Cielo. Yo regresé al día siguiente a casa de la otra mujer que había tomado la otra foto. Con la dirección en mano me encaminé a realizar mi investigación sobre la posibilidad de que este fenómeno no tuviera explicaciones. El domingo localicé a la otra señora, con una foto mucho más clara que la anterior. Cuando me identifiqué, me hizo seguir a la sala en donde unas 20 personas rezaban ante la imagen, y también la fotógrafa de la Virgen. Tampoco me dejó tocar la foto. En ella se ve claramente la Puerta del Cielo, y a mi pedido trajo la cámara Polaroid con la que se tomó la fotografía. Y oh, sorpresa, era del mismo modelo del anterior. Entre sospechas, inmediatamente la señora me dejó tomar la foto del sol que brilla casi sin nube. La mañana estaba clara y eureka, me salió una bellísima Puerta del Cielo que la señora Carmelita enseguida se quedó con ella y me invitó a rezar con ellos, ya que yo era un favorecido de la Virgen. Por supuesto, no acepté tan lindo ofrecimiento. Me despedí con más de la mitad del problema solucionado. Posteriormente, desarmaría una cámara Polaroid vieja de las mismas características pero en buenas condiciones y grande. Y grande fue mi alegría al comprobar sin lugar a dudas que no había tal Puerta del Cielo, sino un espacio de la cámara por donde pasa la película después del disparo del botón, con las mismas características de la curva
tanto de arriba como de abajo, y que al exponerla al brillo directo del sol quedaba impreso en ese espacio de la película. La puerta del cielo era pues una charada. Sin embargo, miles de personas dicen haber recibido múltiples beneficios y hasta milagros de algo que nunca existió. Sin embargo, sucede algo insólito. A veces se ven dos soles igual que el caso de Fátima. Cae escarcha muy fina de colores que queda en la piel de los brazos, cara y cabeza. Este increíble y minúsculo polvillo, que nadie sabe de dónde sale o cómo se forma, deja en el ambiente una extraña sensación que deja al creyente en un lindo estado de paz. En estos lugares es común que la gente quiera construir capillas o iglesias, declarar santo el lugar o que la misma iglesia haga un pronunciamiento que no llega, ya que la iglesia en estos asuntos ha sabido manejar esta situación con mano firme y que no se puede declarar santo un lugar sin los consiguientes estudios a pronunciarse. Es común en estos lugares de apariciones que la gente observe en el cielo fenómenos insólitos que dan a los creyentes la comprobación de que la Virgen sí aparece y les hace milagros. Toda esta gama de prodigios en algunos casos va acompañada de curaciones de enfermedades, inclusive terminales, y que creyentes y visitantes llenos de fe pueden convertir un lugar de estos en un sitio de peregrinación permanente. Así nacen las leyendas. Fin del capítulo 1.